Libro de Romanos capítulo 1, versículo 16. Vamos a estar hablando acerca de el poder del Evangelio. Y leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén. El poder del Evangelio. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para la salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Padre, te damos las gracias en el nombre de Jesucristo por darnos la oportunidad de estar aquí en esta mañana, Señor, para bendecir tu nombre. En el nombre de Jesucristo nuestro Señor te lo pedimos, Padre. Amén y amén, Señor Jesús. Puede tomar asiento, mi hermano y hermana. Resumiendo un poco lo que vimos la semana pasada, el apóstol Pablo tenía aquella buena referencia de la iglesia en Roma, de los hermanos que estaban en Roma. Y es que tenía muy buena referencia porque a pesar de las circunstancias que ellos estaban atravesando, algunos de ellos persecuciones, burlas, como vamos a ver en el desarrollo del mensaje de hoy, aún ellos podían seguir creciendo en cuanto a su fe. Aún la iglesia seguía prosperando en aquel lugar, y eso nos llevaba a nosotros a hablar acerca de lo que es la madurez como una necesidad apremiante en el cristiano. ¿Okay? Un cristiano, una persona puede decirse: yo soy cristiano porque voy a la iglesia. Una persona puede decirse que soy cristiano porque inclusive se bautizó y asiste con regularidad a los servicios a su iglesia. Pero realmente una persona puede tener estas cosas y no haber alcanzado la madurez en los caminos del Señor, no haber dejado de ser un niño espiritual. Y el apóstol Pablo nos hacía ver cómo esa iglesia en Roma mostraba la madurez en su vida, porque pues no dejaban de crecer. De su fe se hablaba en el mundo entero, y también el mismo apóstol Pablo mostraba esa madurez en cuanto a su comprensión de las cosas del Señor, puesto que él nos dice que él había intentado ir a Roma, pero había tenido estorbos en el camino. Y el apóstol Pablo interpretó aquellos estorbos o oposición como que era la voluntad de Dios para su vida. Pues hasta ahora no he podido, han habido estorbos, pero ya llegará el momento en el cual yo pueda ir a conocerlo, a verlo. Y recordemos, hermanos, el apóstol Pablo nos hacía ver a través del mensaje de la semana anterior lo que nosotros, a lo que hacíamos mención, es que la voluntad de Dios, hermano, nunca te llevará donde su gracia no te pueda sostener. Y además el apóstol, aparte de ser animado por los hermanos en Roma, por la fe que ellos tenían, también el apóstol iba a animarle, ¿verdad? Y esto nos deja una reflexión, es que cuántas veces hemos llegado desanimados o desesperanzados por alguna circunstancia a la iglesia, y de pronto cuando llegamos a la iglesia, el Señor a través de algún hermano nos anima, porque no te acusan a pesar de que conocen tu falta. Ellos te reciben con amor y hasta te dicen, expresan que te extrañaban, ¿verdad? Y eso se nota en la manera con la fraternidad con la cual te están recibiendo. Y eso es alentador, ¿verdad? Ser recibido con un abrazo, ser recibido con un consuelo, en medio del peor estado de ánimo que nosotros podamos tener. Y esto lo vemos reflejado inclusive en la historia de José, y cuando se reencuentran con sus hermanos, por allá en el libro de Génesis,
al final del libro de Génesis, por allá en el capítulo 45, como cuando José se revela a sus hermanos. Una vez que se revela, él le dice: yo soy José, ustedes pensaron mal contra mí, pero Dios lo encaminó para un bien. Y sus hermanos lo primero que pensaron fue: nada, este hombre se va a vengar de nosotros porque ya es el gobernador de la tierra por lo mal que nosotros le hicimos. Pero ¿qué hace José? José los recibe con amor, con perdón, y dice la palabra de Dios que termina prácticamente abrazándolos a ellos, y terminan llorando fuertemente, y cuando el faraón escucha el llanto le hacen saber que es que la familia de José está allí, y el faraón se alegra por esto. Vemos cómo se pudieron haber sentido aquellos hermanos de José, ¿no? Luego de pensar que José los iba a aniquilar, que José los iba a dejar presos en cadena perpetua porque era el segundo hombre más poderoso sobre la tierra, lo que recibieron fue el perdón, el amor y un abrazo de José. Dígame, ¿cómo se pudieron haber sentido ellos, verdad? Se quitaron un peso de encima, una culpa que tenían durante años, y todo eso desapareció. Cuán reconfortante, hermano, es sentirse bien con uno mismo, ¿sí o no? Sentirse bien con uno mismo es verdaderamente muy reconfortante. Y el apóstol Pablo declaraba en la introducción de su carta a los romanos acerca de su apremiante deseo o de su necesidad de predicar el evangelio a sabios y a no sabios, ¿verdad? Él decía: soy deudor, decía el apóstol Pablo, soy deudor. ¿Algunos de los que han estado aquí han tenido alguna deuda? Creo que todos los que estamos aquí hemos pasado por esa experiencia, ¿verdad? Que no es muy agradable para uno estar endeudado, ¿verdad? Pero si somos responsables, cuando adquirimos una deuda, entre las primeras prioridades que tenemos, después de suplir nuestras necesidades, la comida, el pago del alquiler, si hay que pagar un alquiler, lo que sigue es pagar la deuda. A ver cómo me organizo para pagar esta deuda. Porque sabes que cuando tienes una deuda, tienes eso pendiente allí que no te deja, digamos, tranquilo. Se vuelve como, digamos, una gotera continua en tu mente, en tu corazón, que estás de pronto viendo una película y te acuerdas de la deuda. Estás de pronto paseando con la familia y te acuerdas de la deuda. Y más si vas a pagar algo, si vas a comprar algo, te acuerdas que tienes que pagar la deuda. Tú dices: no puedo, pues primero hay que pagar la deuda, ¿verdad? Y tienes ese pensamiento constante cuando eres una persona responsable, ¿verdad? Que tienes que pagar esa deuda, ¿verdad? Y el apóstol Pablo entendía bien lo que era una deuda y entendía bien cuál debe ser la actitud del cristiano ante las deudas. El mismo Romanos, pues en el capítulo 13, en el versículo 8, dice el apóstol Pablo, en la primera parte del versículo, dice: no debáis a nadie nada, sino el amarlos los unos a otros. El apóstol Pablo da un mandamiento: no le debas a nadie nada, a nadie le debas nada. Y el apóstol Pablo se veía a sí mismo: soy deudor. ¿De qué? De predicar el evangelio. Yo, desde que conocí el evangelio y tengo este conocimiento del Señor, me siento en deuda. Tengo que dar lo que Dios me dio. Tengo que predicarle a griego y a no griego. Tenía esa fatiga como aquel hombre que tiene una deuda. Ojo, el apóstol no nos está diciendo que él puede pagar por su salvación o por lo que el Señor ha hecho por él predicando la palabra. No malinterprete, que eso no es lo que el apóstol Pablo está diciendo, sino que él más bien está manifestando lo apremiante de la necesidad de predicar el evangelio a creyentes y a no creyentes. Fíjate, él, como decía nuestra hermana en la introducción, el apóstol Pablo daba a entender que el evangelio era para todos, amén. A no creyentes, ¿para qué? Para que llegaran a la salvación. ¿Y a creyentes para qué? Para que a través del consejo bíblico, a través de la orientación de la palabra del Señor, crecieran en la fe y maduraran en la fe. Es por eso que nosotros asistimos a la iglesia con regularidad, para escuchar la palabra de Dios, para recibir el consejo del Señor para nuestra vida. Venimos con regularidad. ¿Por qué? Porque necesitamos de la palabra del Señor, de la guía, de su santo evangelio, para nosotros poder crecer en nuestra fe en Cristo Jesús, para poder ser fortalecidos
por el Señor. Versículo 16 dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, estoy en Romanos 1, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Ahora vemos al apóstol Pablo que no se avergonzaba de su fe en el Señor, porque sabía que él mismo era poder de Dios. Es tremendo, hoy en día muchas personas que están dentro de los caminos del Señor, dicen que están dentro de los caminos del Señor, pero en lugar de quererse parecer a Dios, a lo que Dios dice en su palabra, al consejo que recibe de parte del Señor, busca de más bien de parecerse al mundo y a las cosas que están en el mundo, de las cuales el Señor nos dice que no las amemos. ¿Y sabe por qué busca de parecerse al mundo y a las cosas que están en el mundo? Porque ciertamente siente vergüenza de decir, soy cristiano. El apóstol Pablo no tenía ese problema. El apóstol Pablo dijo, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios. Y esto de poder de Dios lo quiero aclarar. Voy a detener ahí en los próximos minutos. Porque lo que hoy en día se interpreta como poder de Dios va muy aislado de lo que realmente quiere decir. Alguna vez me dijo alguien que estuvo en un servicio en el cual era como una campaña, y él me dijo que en aquel lugar donde estuvo se sintió el poder de Dios de una manera tremenda cuando oraron, porque unos comenzaron a hablar en lenguas, otros comenzaron a saltar, otros comenzaron a caer por el poder de la unción que había en ese lugar. Y según él interpretaba, esta persona me decía, eso hubo una llenura y un poder de la manifestación de Dios extraordinario en ese lugar. Y es que hoy en día se entiende que esto es lo que realmente significa ser llenos del poder de Dios. Pero lo que habla el apóstol Pablo es del poder restaurador que tiene el mensaje del Evangelio. Amén. De eso de lo que el apóstol Pablo nos habla, aunque haya muchos que les crean y piensen que cuando uno decide vivir una vida de seguir a Cristo, ¿verdad? Y de seguir viviendo la vida conforme a sus consejos bíblicos y negarse a los placeres, hasta negarse no solamente a los placeres de la carne, sino negarse a estar mejor posicionado socialmente o económicamente por nuestra convicción. Dicen, estos están locos. ¿Cómo ellos pueden negarse a todos estos placeres y a todos estos progresos en su vida? Esta gente está loca. ¿Cómo ellos pueden darle prioridad a eso? Bueno, es que en 1 Corintios, capítulo 1, 18, ya el apóstol Pablo lo decía a los hermanos en Corinto. Dice, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. Por eso es que el mundo no puede comprender el Evangelio. Porque dice que porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Es poder de Dios para salvación, ¿verdad? Ustedes están perdiendo el tiempo cuando vienen los domingos en la mañana. ¿Por qué no se quedan durmiendo en su casa mejor? Ustedes están locos llevando ofrenda para la iglesia. Quédate con ese dinero, hazte un mercado mejor. Ustedes están locos ayudando a una persona que tiene necesidad, sabiendo que tienes tanta necesidad en tu casa. Ustedes están locos, de verdad. Para el mundo es locura, pero nosotros no es locura. Es poder de Dios para salvación. El Evangelio no es solo aquella guía que te hace sentir mejor. No. Hay muchas personas que vienen a la iglesia y de pronto no se sienten cómodas, aunque tengan tiempo sin venir. Y yo te voy a decir por qué ocurre esto, mi hermano. Esto ocurre porque el Evangelio es mayormente incómodo. El Evangelio es incómodo debido a que Él mismo nos confronta con nuestro pecado. El Evangelio nos confronta con nuestro pecado, por eso es incómodo, porque nos desafía a hacer lo que Dios nos pide que hagamos.
nos desafía a que dejemos nuestro pecado. Y es que en tiempos del Imperio Romano, cuando comenzó a predicarse el Evangelio, durante el tiempo del Imperio Romano, los romanos hacían burla de los cristianos. ¿Y sabe por qué se burlaban? Porque ellos no tenían un Dios visible en estatuas o en cuadros o digamos en estatuas, sí. Para ellos se burlaban de los cristianos porque decían, ¿cómo es posible que ellos crean en un Dios que murió y de paso en una cruz? Y murió allí porque fue asesinado y ellos creen en ese Dios del cual no tienen ninguna imagen. Ellos pasaron a ser la burla del mundo antiguo, pasaron a ser la burla del Imperio Romano debido a la manera como ellos guardaban su fe, porque creían en un Dios que no veían y no necesitaban imágenes para creer en Él. Y de paso su líder, el Dios en el que ellos creen, murió de la manera más degradante que muere un criminal, en la cruz del Calvario. Por tanto, si ellos tenían ese concepto del cristianismo, podemos entender por qué el apóstol Pablo dijo con valentía, no me avergüenzo del Evangelio, aunque se burlen de nuestro Dios que murió en una cruz, aunque se burlen de nosotros porque no tenemos una imagen visible, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación. Y también podemos entender que además de ser el mensaje del Evangelio, un mensaje confrontativo, es un mensaje de esperanza y de misericordia también. El Evangelio, además de ser un mensaje confrontativo que no es cómodo para alguien cuando lo escucha por primera vez, es un mensaje de esperanza y de misericordia. Ahora una pregunta que me detengo a hacer en este momento es la siguiente: ¿qué es el Evangelio para nosotros? Comencemos a analizar qué es el Evangelio para nosotros, porque algunos éramos esclavos de prácticas pecaminosas en nuestra vida. Otros tenían hasta bajos instintos de los cuales le daría pena, vergüenza revelar el día de hoy. Y más cuando fue tan difícil liberarse de aquellos bajos instintos, ¿verdad? Pero fuimos libres, ¿verdad? Fuimos libres no por buenos consejos que hayamos recibido antes de llegar a Cristo. No fuimos libres por los buenos consejos que nos dieron algunas personas que nos apreciaban, no, sino que fuimos libres de todas aquellas prácticas a través de que llegamos al Evangelio. Entonces se puede ver el poder transformador del Evangelio. Algo que con consejo no llegabas tú a tener, digamos, la conciencia de que lo que estabas haciendo estaba mal, pero llegaste a los caminos del Señor y el Evangelio te dio la convicción de tu pecado y dejaste de pensar como pensabas y dejaste de practicar lo que practicabas, lo dejaste atrás y comenzaste a seguir a Cristo porque conociste, te fue revelado el Evangelio del Señor y te da fuerza para dejar lo que antes no podías dejar. Te da fuerza para cortar con lo que antes no podías cortar. Y tú te das cuenta, de verdad, Señor, por voluntad propia. Muchas veces lo intenté dejar por voluntad propia. Yo no quería seguir practicando estas cosas, pero no podía, Señor. Y no fue sino hasta que llegué al Evangelio que fui libre de todas aquellas cosas de las cuales estaba oprimido. Aquellas cosas que practicaba sin darme cuenta, Señor, sin saber que era pecado. Ese es el poder transformador del Evangelio, que te da voluntad. Inclusive hay personas que han dejado los vicios, que han dejado ataduras que tenían durante muchos años, que tuvieron en lugares para desintoxicarse y aún así volvían a recaer y volvían a caer. Pero cuando llegan a Cristo, hermano, el que está en Cristo nueva criatura es, ¿verdad? Y las cosas viejas pasaron. Veamos, ¿el mensaje de Cristo es poderoso o no es poderoso? Claro que es poderoso, hermano. Por eso es que el Evangelio de Dios es poder de Dios para salvación. Y como les decía anteriormente, algunos tienen un concepto diferente del significado de la palabra poder, de lo que significa poder, como si solo se tratara de poder para sanar. Porque hoy en día, hermano, hay mucha medicina y hay muchos médicos que tienen la facultad dada por Dios para sanar a alguien.
para ayudarlos a su salud, y aún ellos no necesitan el evangelio. O sea, sin utilizar el evangelio le pueden dar la medicina y la sanidad a una persona. O sea que el evangelio es mucho más poderoso que inclusive la medicina. Vemos un ejemplo emblemático en la Biblia, en los ninivitas, quienes estando condenados a juicio por el Señor, que si no se arrepentían, según el profeta Jonás, el Señor iba a destruir la tierra pasado tantos días, si ellos no se arrepentían de su pecado. Y dice la palabra del Señor que los ninivitas escucharon ese mensaje confrontativo, que les hacía sentir como pecadores. Y aunque el mensaje les incomodaba, sabían que lo que le estaban diciendo era la verdad. Y entendieron que si no se arrepentían de su pecado, entonces ellos serían enjuiciados por el Señor. Ellos morirían por causa de su pecado, porque la paga del pecado es la muerte. Pero cuando ellos escucharon las consecuencias que traería su pecado, dice la Escritura, que se arrepintieron, pidieron perdón y el Señor los perdonó. Y tú puedes decir, bueno, esa historia de verdad que es interesante, cómo el profeta fue a parar dentro del vientre de la ballena, del gran pez, y cómo Dios lo vomitó en las orillas de aquella playa para que fuera a cumplir con la palabra. Es que hay que entender por qué Jonás no quería ir a la ciudad de Nínive a predicarle el evangelio, a predicarle, porque aunque no era el evangelio de Cristo, sí era un mensaje de esperanza y de salvación para aquellos que estaban perdidos. Jonás estaba renuente, no quería ir para allá, no porque Jonás simplemente, él era una persona nacionalista. Nosotros somos israelitas y como ustedes no son de nuestro linaje, piérdanse, púdranse, se me da igual. Eso no era Jonás. Jonás no pensaba de esa manera. Jonás tenía en su corazón mucho resentimiento en contra de los ninivitas debido a lo malo que eran los ninivitas, hermano. Entonces se pone a investigar por encimita nada más y va a quedar impresionado de lo perverso que fue esa sociedad, de lo perverso que fue esa nación. Por tal razón, Jonás no quería irles a predicar. Y cuando uno ve esto, hermano, uno va a ver la muestra del amor de Dios, que es tan grande que nosotros no podemos asimilar en nuestra mente finita lo grande que es el amor de Dios. Los ninivitas pertenecían al imperio asirio y según datos arqueológicos, hermano, eran considerados como el pueblo más despiadado del mundo antiguo. Los más despiadados, los ninivitas. Eran enemigos de Israel, ¿ok? Y de hecho, estos registraban sus atrocidades en arcilla. ¿Sabe para qué? Para que quedara data e infundir terror a todas los pueblos y las naciones que estaban cercanas de lo despiadados que ellos eran. Según estos hallazgos arqueológicos, estos perversos practicaban lo que era el desollamiento. ¿Sabe qué es eso? Agarraban a los reyes enemigos cuando los capturaban y les arrancaban la piel estando ellos vivos y colocaban la piel en las entradas de la ciudad para que la gente los viera. No conforme con eso, también practicaban lo que era la mutilación del rostro sobre todo. Arrancaban las orejas, arrancaban la nariz. Eran personas que en verdad hacían cualquier tipo de atrocidades. Según estuve leyendo, colocaban anillos en la boca de aquellos reyes enemigos, entre la boca y la nariz, los amarraban y los cargaban a rastras, desnudos, después de haberle cortado las manos y los pies. Esta gente era despiadada, esta gente de verdad que era bien mala. Además, practicaban aquello de lo que hablamos alguna vez, practicaban el empalamiento. Ellos colocaban, ensartaban a las víctimas en unos palos ahí, te los dejaban allí clavados hasta que muriesen. Eran gente perversa, eran gente despiadada, era gente mala, era en fin, eran de lo peor, ¿sí o no? Y por dicha razón el profeta no quería que esa gente tan mala escuchara la advertencia de Dios. ¿Sabe para qué? Para que la mano de Dios acabara con ellos de una vez y se muriera esa gente tan mala. Y uno cuando ve esto, uno piensa lo siguiente, cuando sabe cómo terminó la historia, que los ninivitas fueron perdonados, uno piensa lo siguiente: de verdad que la misericordia de Dios es impresionante.
¿Sí o no? Y uno puede decir, y yo pensaba que yo era malo, porque decía malas palabras, porque tenía malos pensamientos, porque alguna vez me porté mal. No, los ninivitas sí tenían bastante mal y eran bastante despiadados. Repito, eran considerados como el pueblo más despiadado del mundo antiguo, y aún así la misericordia de Dios los alcanzó. ¿Sabe por qué? Porque Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Así sea el más malo de los malos. Si pide perdón, Dios lo perdona. Y usted dice, ¿y de qué vale esto, pastor? ¿Cómo cuenta esto? Y es donde entra el poder del Evangelio. Dime si es poderoso o no es poderoso el Evangelio. Que aun y cuando la persona sea condenada por causa de sus pecados, por causa de sus delitos, sea condenada a la sentencia máxima, aún esa persona puede ponerse a cuentas con el Señor, pedir perdón al Señor por sus pecados, así ya las leyes humanas lo hayan condenado. El Evangelio es tan poderoso que perdona a la persona y pasa a la eternidad con el Señor. Así haya vivido una vida desastrosa, va a vivir una vida en la eternidad con el Señor. Así como aquel hombre que murió en la cruz juntamente con el Señor Jesús, ¿verdad? Señor, te pido que te acuerdes de mí cuando vengas en tu reino, le dijo aquel hombre al Señor. El Señor dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Dando muestra al Señor de su amor y su misericordia, hermano. Nunca es tarde para que todo aquel que venga al Señor, ¿verdad? Y en arrepentimiento y perdón de sus pecados le pida al Señor que lo restaure y que lo perdone a través del poder del Evangelio. Esta persona puede ser restaurada. Esta persona puede ser perdonada. Este es el Evangelio, es misericordia de Dios. Y Pablo lo sabía y por eso se sentía deudor. Tengo que predicar. Así como alguien que tiene que pagar su deuda, tengo que honrar mis deudas, tengo que predicar el Evangelio, hermano. Podemos decir que el Evangelio es realmente poderoso. Amén. Estuve leyendo, hermano, y la isla de Fiji, que está al este de Australia, era conocida como la isla de los caníbales. Saque la cuenta. Era conocida como la isla de los caníbales. Esa isla contaba con piratas que cuando tomaban a sus víctimas era para ofrecerlas a sus dioses y comerlas. Una isla verdaderamente donde la maldad y la depravación de todo tipo, como usted lee de la historia de esa isla, se da cuenta de la depravación, la inmoralidad que había en aquel lugar. Era aterrador vivir en ese sitio, pasar cerca de ese sitio. Y uno dice, ese lugar pues no puede tener el perdón de Dios. Pero a partir del año 1835, misioneros británicos llegaron a pesar de los martirios y lograron la conversión del jefe guerrero llamado Cacubao. Esto trajo como consecuencia, hermanos, que el rey renunciara al canibalismo y se bautizó. Y lo más tremendo es que en pocas décadas los templos caníbales fueron reemplazados por iglesias cristianas, fueron reemplazados por escuelas y pasó a ser una nación pacífica y con principios cristianos. ¿Y de qué manera aquel lugar logró esa transformación? A través del poder del Evangelio. Spurgeon dijo lo siguiente: el Evangelio es como un león enjaulado. No necesita ser defendido, solo necesita ser soltado. ¿Usted necesita defender a un león? No, ¿verdad? Cualquier animal en la selva se acuesta a dormir en el refugio en el cual no venga el depredador a devorarlo, ¿verdad? Pero el león se acuesta donde quiera. Ese es el Evangelio. Es un león enjaulado que no necesita ser defendido, solo necesita ser soltado. Es poderoso. Amén. El pastor Mark Dever dijo: si tu conocimiento del Evangelio, escúchame esto que te voy a decir en esta mañana, no cambia tu forma de vivir, entonces no has entendido el Evangelio. Pero hoy en día hay quienes aún se ofenden al ser confrontados por su pecado. Debemos más bien tener la humildad que tuvo el apóstol
Pablo. En 1 de Timoteo 1:15, el apóstol Pablo lo declara con mucha humildad y nos lo enseña a nosotros. Dice de la siguiente manera: palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. ¿A qué decía el apóstol Pablo? ¿Cómo se declaraba a sí mismo? El primero de los pecadores. No se ofendía, ¿sabe? Y ojo, que usted dice, pero pastor, cuando escribió la carta a Timoteo, ya el apóstol Pablo tenía ciertos años en el evangelio. ¿Y cómo es que se llamó a sí mismo el primero de los pecadores? Bueno, porque Pablo sabía que al escuchar el evangelio, cada vez que escuchaba el mensaje de la palabra, él se daba cuenta que había muchas cosas que corregir en él. Y se daba cuenta que aunque no seguía practicando los pecados aquellos como la persecución de la iglesia, encarcelar a los cristianos injustamente y todas aquellas cosas, y aprobar la muerte de algunos, ya Pablo no estaba en aquellas prácticas. Pero estando en el evangelio, el apóstol Pablo decía: yo soy el primero de los pecadores. Eso, señores, es humildad y reconocer el poder transformador que tiene el evangelio, y que día tras día, por mucho que hayamos andado en los caminos del Señor, siempre tenemos de qué arrepentirnos. El evangelio, hermano, al ser predicado, es el deseo de Dios que todo el que lo escuche crea y sea salvo, porque Él lo dijo por allá en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, para que todo aquel, todo el que cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El deseo de Dios es que todos los que escuchen del evangelio se incomoden con la confrontación que éste le dé, pero al mismo tiempo busquen de acomodar su vida, porque este es el evangelio. Y decía en el versículo, a la mitad del versículo 16 de Romanos 1, porque es poder de Dios para salvación para todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Y esto lo había comentado el Señor Jesús de esa manera, porque en Mateo 10 leemos lo siguiente, Mateo 10, del 5 en adelante. A estos 12 envió Jesús y nos dio instrucciones diciendo: por camino de gentiles no vayáis, y en ciudades samaritanas no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y yendo, predicad diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. No sé si alguna vez te han preguntado a los que están aquí en esta mañana, cuando han visto que no sigues las corrientes de este mundo, que ya no te comportas como te comportabas antes, y alguna vez te han dicho o han comentado de ti: te lavaron el cerebro con el evangelio. Desde que llegaste a esa iglesia y con ese evangelio te lavaron el cerebro, ya no piensas igual. Tú tienes que responder: no solamente me lavaron el cerebro, el corazón, el alma, la vida completa me la lavaron. No solo el cerebro, porque el evangelio tiene ese poder de transformar nuestra vida. Y por ello, cada vez que se predica el mensaje del evangelio, es un mensaje de salvación que nos lleva a arrepentirnos constantemente. Todos los que estamos aquí necesitamos arrepentirnos a diario. Analiza tu vida, hermano. Piensa cuáles cosas hoy en día te perturban. Si son los celos, si es la envidia, si es el agarrar rabia por cualquier cosa, pero todos tenemos algo de que arrepentirnos. Y ese es el poder transformador del evangelio, que nos lleva a ver nuestra vida y a entender que tenemos muchas cosas de que arrepentirnos. Por eso el apóstol Pablo decía: no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Versículo 17 dice: porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Hermanos, somos hechos justos por medio de la fe. El cristianismo es la única religión que funciona sin obras. ¿Ok? Funciona por la fe.
¿Por qué por la fe? Porque yo creo que soy salvo, porque tengo fe de que el sacrificio del Señor Jesús pagó por todos mis pecados. Y yo no tengo que hacer nada para ser salvo, solo aceptar al Señor y a su sacrificio. Esa es la fe de la que nos habla el apóstol Pablo aquí. En el judaísmo, hermano, se cree en la salvación por obras. Y por eso vemos que aquel joven rico se acercó al Señor Jesucristo y diciéndole: Señor, ¿haciendo qué cosas puedo heredar la vida eterna? Buscando qué podía hacer para poder, según él, heredar la vida eterna. Efesios 2:8, el apóstol Pablo nos dice de la siguiente manera. Efesios 2:8 y 9 dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obra, para que nadie se gloríe. La fe se vive, hermano. Nosotros como cristianos tenemos que vivir en la fe. El apóstol Pablo decía: la vida que ahora vivo en la carne, la vivo en la fe. La fe no tiene que ser solamente decir: tengo fe en el Señor. Tienes que vivir una vida que exteriorice esa fe. Quiero concluir con esto. Quiero dejar esto como conclusión. Y es que este versículo 17, porque en el Evangelio, la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Porque este versículo cambió la vida de aquel monje católico llamado Lutero, quien creía que la justicia de Dios se refería a Dios como un implacable juez que castigaba sin importar cuántas buenas obras hubieras hecho. Pero al estudiar este verso bajo la guía y la revelación del Espíritu Santo, Lutero entendió que la justicia de Dios es un regalo gratuito por gracia. Cuando Lutero entendió esto, hermano, él comprendió que la salvación no era por indulgencias, sino por fe. Y cuando Lutero entendió esto lo llevó a escribir sus 95 tesis que pegó en las puertas de aquella catedral en el año 1517 y transformó la estructura religiosa de la época e inició la reforma protestante que cambiaría la historia del cristianismo para siempre a través de este versículo, en el cual este hombre de Dios llamado Martín Lutero comenzó a predicar el Evangelio, a entender que la fe y la salvación no era por obras, sino por la fe en el Hijo de Dios. Y esto lo impulsó a Lutero y financió las impresiones masivas de Biblia en alemán, porque al creer que la salvación dependía de la fe, él consideraba primordial que cada persona tuviera la palabra de Dios en su propio idioma. Y fue donde, según usted lee la historia, en apenas unos pocos meses se agotaron miles y miles de Biblias que estaba imprimiendo Martín Lutero en su afán de él querer dar a entender el Evangelio, que era por fe y no por obra, a toda aquella región. Y esto comenzó con lo que fue, como dijimos anteriormente, con la reforma protestante que cambiaría el cristianismo para siempre. Amén. ¿Y qué impactó a Lutero? Este verso que dice: mas el justo por su fe vivirá. ¿Qué necesita una persona cuando llega a los caminos del Señor? Fe. Pedirle al Señor perdón por sus pecados, con fe de que Dios le va a perdonar. Y luego que usted hace esa sencilla oración, la oración del pecador como la conocemos, ¿verdad? Usted siente que soltó una culpa, soltó una carga, se quitó un peso de encima, pero aquí no había nadie que dijera que realmente esto estaba ocurriendo, no, pero tú tuviste la fe de que al hacerlo,
con tu corazón dispuesto para el Señor, dejar de lado de que el Evangelio me ofende, de que el Evangelio es demasiado duro, o dejar de lado aquello que tú digas, pero es que yo soy demasiado pecador, soy demasiado pecadora, de verdad que yo no me merezco. Hermano, escuchaste la historia de los ninivitas y el Señor los perdonó. Y estoy seguro que por muy malo que seamos los que estamos aquí en esta mañana, no le llegamos a los pies como eran los ninivitas. ¿Ok? Eran despiadados y aún así el Señor les alcanzó con su misericordia. Ahora, vean todo lo que logró este versículo, cómo impactó la vida de un hombre como Lutero. Ahora, ¿qué impacto ha logrado en ti y en mí el Evangelio? ¿Cómo era tu vida antes de llegar a Cristo? ¿En ti existe el AC y el DC? El antes de Cristo yo era tal, cual y pascual. Y después que acepté a Cristo, el DC, en tu vida, ya yo no soy, como dijo aquel hombre, la persona que debería ser, pero tampoco soy el hombre que solía ser. Algo tengo que haber mejorado, porque se supone que estoy en Cristo Jesús y que la vida que ahora vivo en la carne, la vivo en la fe del Hijo de Dios. Recuerda, y lo cito nuevamente, si tu conocimiento del Evangelio no cambia tu forma de vivir, entonces no has entendido el Evangelio. El Evangelio es poder de Dios para salvación. Póngase de pie, mi hermano, y vamos a darle gracias al Señor.